Hola, soy Nix, coach de relaciones humanas y fundadora de CN Connective Coaching. Y hoy te quiero hablar de cómo sanar heridas para movernos hacia adelante. La mayoría de las personas debaten en su interior con la pregunta más sencilla que creo que alguien nos podría hacer, que es ¿cuánto tiempo más quieres esperar para resolver eso que te hace daño? Hoy aprenderemos acerca de los tipos de herida. Vamos a tomar conciencia del impacto que tiene en nuestra vida. Vamos a aprender cuál es nuestra responsabilidad ante esa situación. Y por último, cuáles son los tips que podemos utilizar para movernos hacia adelante y finalmente sanar. Pero no lo haremos sin antes reconocer que sanar heridas no es fácil, no es un proceso que empezamos de la noche a la mañana. Cuando sufrimos por algo, usualmente se afecta todo nuestro entorno, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico y las personas que están a nuestro alrededor. Es como si una parte de nosotros quedara en carne viva y la recuperación es tan dolorosa como el momento en el que se nos hizo esa herida. Lamentablemente, tenemos la solución en nuestra mano, pues nosotros somos responsables de sanar esa herida y no las personas que nos las causan. Sin embargo, nos toma mucho tiempo el darnos cuenta de que la decisión siempre estuvo ahí. En cuánto tiempo queríamos esperar para poder sanar algo, para resolver eso que nos incomodaba y poder soltar esa ofensa y movernos hacia adelante. Pero ¿por qué se producen las heridas? Bueno, las heridas se producen por tres razones principales. Número uno, porque son experiencias dolorosas o traumáticas que nos pasan porque así tienen que ser. Número dos, porque manejamos mal nuestras emociones o las personas que nos hieren manejan mal sus emociones. Número tres, por la manera en cómo interpretamos cognitivamente muchas cosas. Entonces es importante entender que las heridas son inevitables. En algún momento van a venir a nuestra vida y no solamente nos van a hacer daño a nosotros, sino que vienen con un impacto colateral que va a dañar también nuestro entorno, nuestra familia, nuestra pareja, los hijos y todo lo que se meta en medio. También las heridas se sienten de manera distinta en cada persona, por eso es importante que como humanos seamos bien empáticos con el dolor ajeno y nunca tratemos de minimizar la situación de una persona comparándola con nuestra situación, porque nada tiene comparación, así sea el mismo tipo de herida. Las heridas en ocasiones pueden ocurrir al mismo tiempo, inclusive pueden venir más de una y uno a veces no saber cómo reaccionar a ellas porque es tanto el dolor que nos produce y la profundidad de ese dolor que aunque querramos salir adelante en medio de ellas, la cicatriz que nos deja nos causa un trauma y un peso. Nos producen no solamente daño a nosotros, sino reconocemos a largo plazo que esto lo vamos a seguir arrastrando, sino que también lo vamos a arrastrar en la vida de otras personas. Y es importante que seamos conscientes porque en este momento pudiéramos preguntarnos, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, la herida se tiene que enfrentar. La herida no es algo que podemos dejar cubierto con una sábana en una esquina esperando que se resuelva sola. La herida no es algo sobre lo que ponemos una curita y nos olvidamos como si no sucedió. Debemos reconocer que estamos heridos y que necesitamos el antibiótico adecuado para poder pasar por un proceso de curación que nos va a permitir que esa herida en un futuro se cierre y elimine toda la contaminación que tiene. El problema es que la mayoría de las personas no sabemos cómo enfrentar las cosas, no sabemos cómo entrarle de lleno a la herida. Sabemos que está ahí, sabemos que no la causaron o que nosotros la causamos, pero no podemos reconocerla de la misma manera. No sé por qué nos cegamos ante esa herida y no podemos ver con claridad cuándo se infecta y cuándo no. La gran mayoría de las personas no se da cuenta que mientras más tiempo deja pasar, más infeccioso se vuelve la contaminación de una ofensa. Nos duele a veces tanto que ni siquiera queremos tocarla o que nadie la vea. Tratamos de esconderla y la mayoría de las veces preferimos guardarlas ahí y aparentar que las superamos, aunque se estén pudriendo y nos estén comiendo la vida, porque no estamos listos para tomar una decisión y decidir que el daño ya se extendió demasiado. Y nos pasa como cuando el cáncer se come todos nuestros huesos y hace metástasis. A veces puede ser demasiado tarde.
porque ya para cuando nos damos cuenta, estamos atravesando otras circunstancias en nuestra vida a nivel psicológico, a nivel físico, donde nos enfermamos, o a nivel emocional, donde simplemente somos inhábiles para poder resolver los conflictos de nuestra vida. Entonces veamos a fondo cómo estas heridas son clasificadas para que así podamos conocerlas, identificarlas y poder entrar de lleno en cada una de ellas. El primer tipo de herida, son seis en total. El primero son las heridas emocionales. Estas heridas obviamente son las heridas causadas por experiencias dolorosas o traumáticas que han venido a nuestra vida y han afectado nuestra autoestima, el bienestar de nuestro autoconcepto, la manera en cómo nosotros nos vemos o percibimos la vida. Entre este tipo de heridas podemos clasificar rupturas amorosas, el duelo de perder a un miembro de nuestra familia que amamos mucho, el abandono o rechazo que hemos sentido de parte de algunas personas, inclusive traiciones, insultos que se nos hayan hecho, maltrato de algún tipo verbal, psicológico o emocional. Todo ese tipo de heridas caen en las heridas emocionales. Entonces, las heridas emocionales son peligrosas porque afectan la manera en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y la autoestima que nosotros tenemos también, que es la valía que nos estamos dando a nosotros mismos. Este tipo de heridas, si no se sana rápido, si no se ataca rápido, va a crear que nosotros seamos minusválidos en las emociones y vamos a comenzar a liderar nuestras emociones desde la herida y no de las emociones sanas que deberíamos de tener en una formación correcta. Segundo tipo de heridas que podemos enfrentar son las heridas físicas. Estas son las heridas que todo el mundo se da un golpe de pequeño, son visibles lesiones que podemos tener en nuestro cuerpo, que pueden dejar cicatrices y que nos recuerdan que algo sucedió. Aquí podemos tener heridas de golpizas que hayamos tenido, torpezas que hayamos cometido, cirugías que hayamos tenido, accidentes, enfermedades. Y son por lo general heridas que ocasionan también que nos sintamos mal hacia ellas, porque cada vez que las vemos recordamos que nos caímos y nos rajamos la cabeza, o que nos tuvieron que operar y nos quedó esa cicatriz fea en el estómago, o que ahora pasamos por esta enfermedad y es como una marca que se nos queda para siempre para recordarnos el tiempo horrible que vivimos. Entonces, este tipo de heridas físicas también, aunque parezcan inofensivas, en ocasiones pueden ser muy ofensivas porque pueden dañar también la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo interactuamos con las personas por un complejo. Entonces, tenemos también el tipo de herida psicológica. En las heridas psicológicas son, o definimos heridas psicológicas, aquellas heridas que impactan nuestra mente, nuestra forma de pensar y que vienen casualmente de experiencias traumáticas, de cosas que se nos han dicho o predisposiciones genéticas como son enfermedades mentales que pudieron tener algunos de nuestros familiares y nosotros heredamos y ahora nos hemos marcado en esa enfermedad. Si nuestros padres padecían de depresión o de bipolaridad o de no sé qué otro síndrome, ahora nosotros somos marcados también por ese tipo de herida. También abusos que hayamos sufrido de cosas que se nos decían, de nuestras capacidades o de la manera en cómo nosotros resolvíamos las cosas. Abusos en cuanto a la baja autoestima, a la denigración, al trauma, si nos pasaron situaciones terribles de tortura, maltrato verbal o físico. Este tipo de heridas son heridas que definitivamente son bien difíciles de sanar porque se quedan en nuestro subconsciente y están ahí y cada cierto tiempo se activan con algo con lo que nos encontramos en la vida porque tendemos a repetir ciclos donde estas heridas vuelven a repetirse, vuelven a abrirse. El cuarto tipo de heridas son las heridas espirituales. Este tipo de heridas están relacionadas con la pérdida de la fe, con la pérdida del propósito o la conexión con la vida o con uno mismo. Estas heridas pueden surgir de crisis existenciales, de eventos traumáticos que nos desilusionaron a causa de una creencia, de maltrato, hipocresía religiosa, abusos de confianza que hayan tenido este tipo de personas con nosotros, la imposición de creer en algo en particular que nos afectó a largo plazo, inclusive la pérdida, errores o fracasos de haber iniciado un proyecto en el área espiritual que no se nos haya dado. Este tipo de heridas es muy frecuente cuando comenzamos a socializar o interactuar en las creencias y en este tipo de vínculo relacional donde necesitamos encontrar
la existencia, necesitamos que encontrar el vínculo, la conexión y lamentablemente nos topamos con un enredo y de ahí nos surge el despropósito, la falta de fe o la falta de confianza en los miembros de la fe y este tipo de cosas. Por eso tenemos personas que quizás no quieren participar de ningún vínculo religioso o de ningún tipo de actividad que envuelva a algún tipo de reunión porque la persona se vuelve completamente atea, aislada, reacia a escuchar. Y cuando vamos a ver lo que tiene esa persona es una herida espiritual que tiene que sanar. Entonces tenemos también heridas sociales, el quinto grupo. Aquí son las heridas que se forman básicamente cuando interactuamos con amistades desde que somos niños y nuestra capacidad se ve envuelta en quizás el bullying, este tipo de cosas cuando las personas nos hacen presión social y empezamos a competir o a tratar de imitar o aparentar para ser como los demás. Cuando no somos aceptados, especialmente hoy día que las redes sociales están muy de moda y todos tenemos que seguir un mismo formato, cuando no nos sentimos aceptados o sentimos que tenemos que competir demasiado en una habilidad, se genera un tipo de herida social donde podemos eh, volvernos introvertidos hacia eso o podemos rechazar del todo eso. Hay personas que no quieren saber de las redes sociales porque dicen, ay, no, eso es una pérdida de tiempo, eso es lo que es toda una falsedad. En realidad, estrategias que pueden ser útiles para nosotros se pueden convertir en una herida para muchas personas. Lo vemos todo el tiempo en las redes cuando estos haters hacen comentarios horribles a las personas y no se fijan del daño que esto le puede ocasionar en ese bullying que están haciéndole a esas personas, ese acoso. Entonces son heridas que también tienen que sanarse. Y por último, y bastante importante, las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son traumas que vivimos en la niñez, que marcaron ese periodo de nuestra vida y que ahora están en nuestro subconsciente haciendo un efecto dañino en nuestra forma nosotros ahora de ser, de comportarnos, de reaccionar. Entonces, este tipo de heridas usualmente tienden a repetirse en ciclos y estoy hablando de críticas. Di que constructivas, pero que te acababan destruyendo, toxicidad familiar, peleas, malos ejemplos que seguimos en la casa, mala comunicación, la negligencia, el maltrato, rechazo, trato preferencial, competencia entre miembros de la familia o en la escuela o diferentes cosas. O todo lo que haya marcado nuestra niñez en un aspecto negativo. Hoy día son heridas que cargamos como adultos y como te habrás dado cuenta, creo que todos hemos atravesado por las 6 categorías y es importante que las definamos porque quizás, aunque las hemos puesto a un lado, de repente no estamos sanos y es tiempo de poder mirar cuánto tiempo más necesitamos para sanarnos de eso, movernos hacia adelante y poder darnos una oportunidad de volver a experimentar esas cosas maravillosas. Entonces, una vez hayamos identificado el tipo de herida que tenemos o las diferentes heridas que tenemos, podemos hacer una lista de esas heridas y habremos identificado claramente que tenemos que pasar por un análisis. De la misma manera, cuando llevamos un auto a un taller y fue chocado, nosotros al principio vemos el daño que sufre el auto y decimos, bueno, no fue tan grave o sí fue grave, pero no es hasta que viene la persona que hace el estimado y llevamos el vehículo a donde lo tenemos que llevar para ser analizado a fondo que nos damos cuenta que ahora se rompió esta parte y la otra y la otra y la otra. Pues de la misma manera pasa con nosotros en las heridas. A veces podemos pensar que una herida solo hizo un daño pequeñito, pero no es hasta que somos adultos y comenzamos a repetir este tipo de patrones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con el entorno, con la forma en cómo decidimos o nos comportamos, que nos damos cuenta que hemos tenido un daño colateral que ha sido más profundo del que nosotros pensábamos. Entonces, a veces tendemos a hacer cosas que realmente nos perjudican un poco más y a esto yo le llamo la contaminación de esta herida. Justificamos la herida y decimos cosas como, bueno, esto nos pasó, pero fue porque hicimos esto. Y estamos justificando a nuestro agresor o si nosotros somos los agresores, nos estamos justificando nosotros. Es que lo hicimos, pero fue por esto. No debemos de hacer eso porque en esa justificación no podemos encontrar una sanidad si no aceptamos que somos quizás el victimario de alguien o somos la víctima de una persona que quizás se está justificando.
Y no estoy diciendo que es que no haya una razón. Siempre hay una razón de por qué hacemos las cosas, pero no lo podemos usar como una justificación para decir que estuvo bien lo que hicimos porque alguien nos sacó la piedra y entonces nosotros nos comportamos mal a causa de eso y ahora terminamos actuando igual que ellos y ahora decimos, no, es que fulano me provocó y por eso es que yo reaccioné de esta manera. Cuando justificamos este tipo de comportamiento, no nos damos chance, no nos damos la oportunidad a poder sanar esa herida. Otra cosa que podemos hacer es tratar de tener entendimiento únicamente de lo que nos hicieron, pero no de lo que nosotros hicimos y nos parcializamos únicamente del lado del daño que recibimos, pero no del daño que nosotros contribuimos a esa parte. Cuando en una relación hay dos o más personas y cada uno tiene una responsabilidad y cada uno tiene una parte, la pregunta sería, ¿cuál fue nuestra contribución a ese suceso? ¿Cómo fue que yo terminé en esa historia? Entonces, parte interesante es que nosotros no solamente entendamos que hubo un daño, sino que también nos hagamos responsables de cuál fue el daño que nosotros también ocasionamos. Tercera cosa que hacemos a veces es que esperamos a que los cambios lleguen solos. Creemos que lo que sucedió es parte de la vida y como la vida es así, la gente va a madurar y va a cambiar en algún momento. La gente no va a madurar ni va a cambiar a menos de que quieran ser intencionales acerca de eso y se estén dando cuenta de que la conducta que ellos están haciendo es realmente dañina, no solamente a ellos, pero a los demás también. Únicamente bajo esa confrontación es que la gente cambia. Porque por la mayoría de los casos la gente no cambia ni esperan a que el cambio llegue solo porque maduran. La gente no simplemente madura así, la gente tiene que ser intencional. Usted comete un daño, usted tiene que ser intencional en reconocer el daño y también en la reparación del daño. No dejarlo solamente ahí, no nos quedamos con el auto chocado, casi siempre lo mandamos a arreglar. Entonces aquí pasa lo mismo. El problema es que la mayoría de la gente cree que el tiempo cura las cosas. El tiempo no cura nada. Somos nosotros los que tenemos que enfrentar esa herida para tratar de que en el proceso la espera no se vuelva simplemente un proceso de espera, sino que nosotros estemos haciendo algo también que nos permita estar en movimiento. También podemos tener la apariencia de que lo que hicimos no fue tan malo o lo que nos hicieron no fue tan malo. Bueno, después de todo sobrevivimos, estamos bien y muchas de las personas que crecimos ya en lo que es mi era, la era de los 40 y tanto, a veces pensamos que lo que se nos hizo no fue tan malo porque, bueno, después de todo salimos bien. Pero la realidad es que nada justifica lo que nos pasó, ni tampoco justifica lo que nosotros hemos hecho. Si lo hemos hecho de nuevo en ciclos repetidos, porque pretender que no nos afecta no va a sanar la herida. O pretender que no le afecta a una persona tampoco va a sanar la herida. Antes bien es tratar de mirar qué fue lo que hicimos para poder ser consciente de que ese daño tiene que ser reparado. Y por último, otra cosa que hacemos es que a veces nos enfocamos un poco en la culpa o nos responsabilizamos con remordimiento acerca de lo que hicimos, pero no hacemos nada más acerca de eso en cuanto al cambio, o lo dejamos así y cargamos con la culpa durante muchos años, o ellos cargan con la culpa de habernos herido durante muchos años. Entonces, lo primero es ser honesto con nosotros mismos. No somos los únicos afectados en ninguna situación. Siempre hay dos partes o más. Y cada parte tiene una historia, cada parte tiene una versión y cada parte tiene una razón del por qué hace las cosas. Entonces, entender la profundidad de un daño es esencial para que podamos saber cómo se equilibra una balanza realmente, porque hay veces que nos parcializamos más de un lado que de otro y desequilibramos la balanza tratando de juzgar algo que está completamente incorrecto, porque no hemos puesto en la balanza qué realmente sucedió para ver cuál fue el daño colateral de ambas partes. Entonces, hay muchas áreas de nuestra vida que se afectan y que nos limitan a seguir adelante. Y entre esas áreas me gustaría mencionar, yo creo que algunas que son realmente importantes. La primera de ellas, todas las relaciones que tenemos. Cuando nosotros estamos heridos, las heridas generan desconfianza y dificultan que podamos fluir con las personas de la manera en como nosotros queremos ser. Más bien es como si pensáramos que todo el mundo nos quiere hacer daño o sintiéramos que nosotros podemos hacerle daño a todo el mundo. Entonces, las relaciones a nuestro alrededor se empiezan a afectar, aunque la persona que nos hirió o hayamos herido no sea ahora la persona que esté presente en nuestra vida, podemos comenzar a repetir el ciclo
con las personas que nos rodean. Y eso es bien peligroso porque nosotros dependemos de las relaciones que tenemos para poder estar bien. Y si estamos en un momento dado teniendo ese temor, esa desconfianza de que nos puede volver a ocurrir o que lo podemos volver a hacer, entonces no estamos tranquilos ni estamos en paz con las relaciones que tenemos. Por ende, si sanamos la herida, podemos trabajar en esas relaciones y mejorar y tratar de sentirnos más seguros, más confiados y más restaurados de lo sucedido. También una parte que se afecta mucho cuando estamos heridos es nuestra salud mental. Aunque no lo creas, en la medida en que más sufrimos por la herida, nuestro cerebro se desbalancea químicamente y podemos sufrir trastornos de ansiedad, depresión, ataques de pánico, muchísimas disfunciones cognitivas a causa de la herida, inclusive el trauma, que es lo peor que podemos cargar. Entonces, si nuestra salud mental se está viendo afectada porque no tenemos la paz, porque no nos sentimos bien, porque no hemos cerrado el ciclo, no hemos resuelto la herida, es importante que nos preocupemos un poco más también por lo que estamos haciendo, por nuestra salud mental y no nos quedemos simplemente ahí esperando a que las cosas vengan a resolverse. Otra parte importante que se afecta mucho es nuestra autoestima. Cuando estamos heridos y si fue a causa de que alguien nos insultó, nos dijo algo feo, nos hizo algo que ahora ha afectado nuestra autoestima, tendemos a cambiar la imagen que tenemos de nosotros y comenzamos a actuar desde la plataforma de lo que esas personas dicen que somos y no de lo que realmente somos. Un error no nos convierte en lo que ellos dicen que somos. Nosotros somos lo que somos y de ahí podemos trabajar desde ese punto de entender que no somos lo que nadie dice que somos, que los errores es un margen de error que todo el mundo tiene, son permisivos. No ocurre absolutamente nada con que nos equivoquemos, simplemente tenemos que levantarnos, restaurar, aprender, seguir adelante y movernos. Y lo mismo con las personas que cometieron el error hacia nosotros, tenemos que aprender que todo el mundo tiene un tiempo para aprender y darse cuenta de lo que hacen. Y si ellos aspiran a cambiar y a ser diferentes, ¿quiénes somos nosotros para frenar ese proceso? Entonces, si nuestra autoestima se ve comprometida por una herida que estamos afrontando, es importante entonces que nos quitemos ese peso de encima y podamos trabajar en lo que realmente sí necesitamos. Otra parte que se afecta mucho por estar heridos en nuestras decisiones. Cuando estamos en una herida, nuestro sano juicio no ve con claridad y nos tendemos a parcializar con lo que creemos que es justo. Y no necesariamente lo que creemos que es justo para una persona es lo que le va a suceder a esa persona. Y esto lo digo para los que les encanta justiciar personas, porque con la vara que medimos vamos a ser medidos, porque todos, sin importar el pecado que cometamos o la falta, tenemos el mismo derecho de ser literalmente medidos en la medida en que hemos medido a otros. Entonces, yo más bien diría que tenemos que tener cuidado en nuestra toma de decisiones, especialmente en cómo nos expresamos y en cómo nos volvemos resilientes ante ese cambio y que lo hagamos de una manera que sea productiva para que podamos estar mejor. Un área que se afecta también es nuestro rendimiento. Cuando estamos heridos, obviamente si nos estamos sintiendo mal y si estamos pasando estados mentales que cambian constantemente, vamos a tener estados emocionales también que no van a ser estables. Por ende, nuestro rendimiento en el trabajo, nuestra productividad en cosas, nuestra concentración se va a ver muy afectada porque puede que estemos pensando constantemente en lo que nos pasó o en lo que hicimos. Entonces es importante que nosotros pongamos un alto a eso porque necesitamos ubicar una estabilidad en nuestra vida para poder funcionar bien. Y por último, y bien importante, se afecta mucho nuestra salud física. La herida en una persona produce desgaste, fatiga, dolores de todo tipo, tanto a nivel corporal como cardíacos, como de cabeza, disfunciones en el cerebro, diabetes, presión alta, mil enfermedades, señora, hasta el cáncer. Se debilita nuestro sistema inmune cuando estamos heridos. Hubo un estudio hace poco que indicó que muchas de las enfermedades de cáncer que se estaban reflejando en este grupo determinado que se hizo el estudio tenía que ver mucho con las emociones que ellos estaban afrontando, porque muchos de ellos habían sufrido cosas traumáticas a lo largo de su vida, desde infancias traumáticas hasta experiencias de adulto traumáticas que les habían producido que una baja en su sistema inmune creciese un cáncer en diferentes áreas de su cuerpo.
Entonces, si ya yo sé que permanecer herido me está frenando de poder estar bien, de tener éxito, de poder relacionarme con las demás personas, ¿para qué me quiero quedar ahí? ¿Cuánto tiempo más necesito postergar esa sanación, esa recuperación, esa restauración, si a nadie más le interesa mi bienestar, sino a mí mismo? Entonces tenemos que, en vez de estar repitiendo esos ciclos y dejando que el tiempo se nos pase, ir de una, afrontar la herida cuando nos sintamos preparados y resolver las situaciones, porque si no corremos el peligro de que esas situaciones se repitan una y otra vez. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué me vuelve a pasar esto? Si yo me divorcié en tal año, ¿por qué ahora me vuelve a pasar otro divorcio? Seguramente ciclos no cerrados se están repitiendo en tu vida y todo lo que estás manifestando son traumas que de alguna forma la vida te está diciendo, tienes que trabajarlo. Entonces, ¿cuándo lo vas a trabajar? El ser humano es energéticamente un campo magnético y nosotros fuimos creados en un entorno espiritual. Por ende, este espíritu que tenemos vibra con muchas cosas y cuando estamos heridos, vibramos con gente herida. Este es el prototipo de personas que atraemos a nuestra vida. Este es el prototipo de situaciones que se repiten una y otra vez en nuestra vida hasta que podamos enfrentarnos a eso y sanar. Pero para poder trabajar con una herida, primero tenemos que aceptar cuál es el daño que tenemos. ¿Cuánto daño nos hace permanecer heridos? ¿Y cuánto malestar nos ocasiona seguir prolongando la recuperación? Yo estoy segura que cuando nos damos un golpe físico en una mano, si no lo tratamos en varios días y se nos crea una costra sobre costra sobre costra, creamos una infección terrible que nos puede hasta comer la carne. ¿Cómo vamos a permitir que se coma nuestras emociones, que se coma nuestra mente, que se coma nuestra espiritualidad, que se coma nuestra salud? Esa situación que por largo tiempo hemos mantenido en nuestro corazón ahí latiendo, dándole vida a cosas muertas. Entonces, tenemos que tratar de reflexionar un poco del por qué estamos permitiendo que el tiempo siga pasando y no estamos haciendo nada acerca de eso. Parte del proceso comienza simplemente con decidir que queremos sanar, pero si no lo hemos identificado, si no lo hemos categorizado, si no sabemos cómo resolverlo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para empezar, nuestras emociones son el producto de nuestro pensamiento y nuestro comportamiento es el producto de estas dos cosas combinadas. Entonces, ¿cuánto hemos evidenciado lo que sucedió? ¿Estamos seguros de que eso fue lo que sucedió? Sería bueno reformularnos esa pregunta para poder darnos cuenta si nuestro comportamiento es justificable o no, si el comportamiento de los demás lo es o no. ¿Por qué? Porque los comportamientos que estamos teniendo son a raíz de esa herida. Entonces, si las emociones son el resultado de lo que yo pienso, y de cómo estoy respondiendo a cosas, quiere decir que si yo trabajo la manera en cómo estoy reaccionando a cosas, maybe la herida puede llegar a verse de otra manera tratada. Tenemos que trabajar entonces en autoconocernos lo suficiente para saber por qué me siento así, cuál es la responsabilidad que tengo en esto, por qué estoy reaccionando de esta manera. Esa yo creo que sería la pregunta inicial para nosotros poder darnos cuenta de qué está compuesto nuestro pensamiento. Cuando alguien nos ofende y nos llama una palabra como estúpidos, si tú sabes que tú no eres estúpido, ¿por qué permites que ese pensamiento te perturbe y haga que tus emociones comiencen a vibrar ahí adentro, como si tú estuvieras creyendo eso? Tenemos que darnos cuenta de que si pensamos mejor, ¿por qué estoy sintiendo que soy estúpido? ¿Por qué en este momento pienso que esta persona me está ofendiendo? ¿Cometí alguna estupidez? ¿Realmente tengo responsabilidad en la manera en cómo esta persona está expresando que siente que yo soy estúpido? O sea, tenemos que aprender a cuestionarle estas cosas hasta que evidenciemos la realidad de lo que se nos quiere transmitir. Luego, lo próximo es trabajar en esa gestión emocional. Como ya mi pensamiento está siendo confrontado, entonces ahora mis emociones también tienen que ser confrontadas y debo de preguntarme, ¿estoy sintiendo lo correcto? ¿Debo de sentirme así? ¿Qué debo de permitir que es correcto y qué no? ¿Estoy realmente manejando mis emociones de una manera sabia? ¿Lo estoy haciendo bien? Yo creo que si nos concentramos más en trabajar esas dos áreas,
que en trabajar la ofensa en sí, vamos a poder comenzar a tener una perspectiva ahora desarrollada de empoderamiento. ¿Y qué significa eso? Que voy a volver a ganar el control de lo que pienso, lo que siento y de cómo me estoy comportando y de cómo puedo hacer las cosas en el futuro, porque yo puedo determinar a quién quiero en mi vida, cuándo lo quiero en mi vida, cómo lo quiero en mi vida, cómo deseo que esas relaciones se den. Antes en la herida no podía determinar eso. ¿Por qué? Porque no me estaba dando esa autonomía que estoy necesitando para poder tomar una decisión correcta. Pero una vez vuelvo y regano el control de mi pensamiento y de mis emociones, yo comienzo entonces a decidir qué es bueno para mí y qué no. Entonces, es nuestra responsabilidad trabajar en la herida, hacernos cargo de nosotros y únicamente de nosotros, no de nadie más. El que nos hirió no nos tiene que importar. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros lo único que tenemos que velar es por nuestro bienestar, no por tratar de entender, justificar o hacer nada con nuestro agresor. Y si somos nosotros los victimarios que estamos lastimando a alguien, también tenemos que enfocarnos únicamente en nosotros y en lo que estamos haciendo mal y olvidarnos de cómo esa persona reacciona o si esa persona produce algo o no en nosotros. Cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos, entonces comenzamos primeramente por aceptar que tenemos parte de la responsabilidad. Parte, no toda, parte. Entonces, una vez ya estamos trabajando en eso, cuando alguien nos hiere, nosotros no somos responsables de irlo a corregir. Nosotros somos responsables de corregir nuestro comportamiento. ¿Qué hicimos nosotros que estuvo mal? Lo que ellos hicieron, ellos son responsables de corregirse ellos en su comportamiento. Entonces, cuando yo me hago cargo de mí, le permito a los demás que se hagan cargo de ellos. Así yo no tengo la responsabilidad de estar corrigiendo porque yo no soy ni la mamá ni el papá de ninguno. Entonces, es importante identificar eso porque en las parejas, la esposa corrige al esposo, el esposo corrige a la esposa. ¿Por qué? Si tenemos que estar equilibrados al mismo nivel. No se supone que nosotros le estamos diciendo a nuestra pareja lo que tiene que hacer 24/7. No se supone que ni siquiera nos atrevamos a corregirle algo, porque no es nuestra responsabilidad que lo corrija. ¿Que podemos mencionar que no nos gustó algo? Claro. ¿Que podemos decir que nos hirió algo? Por supuesto. Pero eso no implica que esa persona va a salir corriendo y va a arreglar el problema para que nosotros nos sintamos bien, porque mi bienestar no depende de lo que haga esa persona, mi bienestar depende de lo que hago yo para mantenerme completa en un entero. Yo soy responsable de mis emociones, yo soy responsable de lo que dejo entrar en mí, yo soy responsable de cómo estoy manejando mi manera de pensar. Entonces, cuando manejamos nuestras emociones y controlamos lo que nos toca, estamos alineados para reaccionar mejor, para sentirnos mejor, para decidir mejor, para poder decidir qué hacemos con nuestro tiempo y con nuestros deseos, la manera como nosotros queremos, para recuperarnos en el proceso. Estamos listos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos aplicando el primer antibiótico a nuestra herida, que es el trabajar en nuestro pensamiento y en la responsabilidad que nos toca para que todo lo demás comience a fluir. O sea, hay diferentes formas en las que podemos asumir esta responsabilidad. Primeramente, validar no solamente mi dolor, pero validar el dolor ajeno. O sea, entender que ambas personas son lastimadas en una situación sin importar quién dijo más o quién hizo más o quién falló o quién no falló. Ambas personas son lastimadas. Y cuando yo entiendo eso, yo crezco en empatía, así la otra persona no se arrepienta, así la otra persona no haga un cambio, así la otra persona me vea en un restaurante y me voltee la cara. Yo entiendo que ya yo me responsabilicé de lo mío. Entonces ahorita lo que yo me tengo que enfocar es en cómo yo validar que esa persona también sufrió y que esa persona también está sintiendo y está viviendo un proceso. Cuando yo hago eso, ya me quito un poco la ira de lo que pienso que le debe de ocurrir a esa persona por haberme hecho algo o viceversa. Entonces, el validar los sentimientos míos y de los demás me va a ayudar a crecer en empatía a mí, por ende me va a convertir a mí en una persona responsable de mi herida y una persona que ya está trabajando en simplemente sensibilizar la situación. Otra cosa que puedo hacer es no enfrentar el dolor solo, porque muchas personas tienden a ser muy independientes, aun cuando están en situaciones del dolor. Tú no tienes todas las respuestas de tu vida y es imposible que a este punto las encuentres también. Entonces, así como vamos al médico cuando tenemos un catarro o una situación que no sabemos cómo resolver, o vamos al mecánico cuando el carro se nos daña, para eso estamos diseñados
diferentes personas que estudiamos una carrera específica para ayudar a las personas con el comportamiento, los ayudamos a redireccionar su pensamiento y les ayudamos a no pasar solo por una etapa que no sabe cómo manejar. Hay muchas personas que el error más grande que cometen es ese, pasar solos por la situación. No hay necesidad de pasarlo solo porque lo primero que tú tienes que crear, en vez de pasarlo solo en medio de la herida, es una red de apoyo que esté ahí para ayudarte en tu proceso, no para estar hablando mal de la otra persona o para estar ajusticiando contigo a los demás, no, sino para que te ayude a entender que hay que soltar, hay que dejar ir, hay que sanar, hay que trabajar. Es simple, es una red de apoyo. Entonces, para eso están los coaches, están los psicólogos, están los amigos, está el núcleo familiar. Entonces, podemos escoger personas a quien poner en un círculo de confianza de manera que con ellos nos sintamos cómodos para poder compartir cómo nos estamos sintiendo realmente en cuanto a las cosas y no tragar y tragar y tragar el dolor y no hacer nada acerca de eso. Una cosa interesante es poder establecer límites sanos. Y sí, hay personas que bloquean, hay personas que borran, hay personas que, mejor dicho, se salen del trabajo, se mudan de la ciudad y se van a la Conchinchina. Lamentablemente, este tipo de comportamiento la gente lo llama inmaduro, pero yo lo llamo un límite apropiado. ¿Por qué? Porque si tú no te sientes cómodo viendo lo que la gente pone en redes sociales, pues está bien que los saques de ahí. Si a ti te ocasiona un daño, quítalos. Si tú no te quieres volver a relacionar con una persona porque no estás listo para tener un contacto con ella y quieres cambiar de trabajo porque ya no te sientes cómodo en tu ambiente, bueno, pues cambia de trabajo. O sea, todas las decisiones que te ayuden a ti a recuperar tu paz son más importantes que lo que la gente diga que si es una niñería o no es una niñería, bloquear al ex o bloquear al amante o bloquear a quien sea. Usted bloquea a quien tenga que bloquear, saque de su vida a quien tenga que sacar de su vida y establezca un límite sano hasta que usted se sienta listo para enfrentar eso. Cuando usted esté listo, usted simplemente da el paso y si no estás listo nunca, bueno, buena suerte con la herida, porque tiene que llegar el momento en el que tú estés listo para enfrentar este tipo de cosas. El perdón es una práctica común cuando se tiene una herida, pero a veces condicionamos el hecho de que si la persona se arrepiente o no. El perdón no beneficia a la persona que se arrepiente, que nos hizo daño. El perdón únicamente nos beneficia a nosotros, pero nadie puede perdonar de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y en ese proceso hay mucha intención, hay mucho esfuerzo, hay mucha concientización, hay mucho que entender, desglosar. Hay que hacer una tormenta de ideas para uno poder entrar en un proceso tan difícil como lo es perdonar. No es simplemente decir, oh, yo lo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Porque cuando uno perdona, uno tiene que olvidar la falta por completo. Uno tiene que simplemente borrar desde cero. Nada te obliga a volverte a relacionar con la persona, pero por lo menos la falta ya no se le toma en cuenta la deuda a esa persona. Y para eso necesitamos entender la herida y el daño. Y a veces el problema de perdonar es ese, que no hemos entendido el daño profundo que tenemos, no hemos ido con una lupa a mirar y por ende no reconocemos que hay áreas que quizás puede que no hallemos la posibilidad de hacerlo. Y tenemos que ser honestos acerca de eso porque ahora hay una nueva era que dice yo perdono para liberarme. Señora, el perdón no es una frase, el perdón es una serie de pasos consecutivos donde una persona va creciendo, va madurando, va intencionalmente dándose cuenta de lo que le conviene cargar y de lo que no y decide soltar en el momento en que está listo para soltar. Pero eso es un proceso completo de reestructuración. Eso no es que por más que alguien te diga que perdone, lo vas a poder hacer. Eso tiene un tiempo específico. Pero siempre tenemos que tener la flexibilidad o digamos así la intención de querer perdonar a los demás cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, porque en algún momento también nosotros vamos a necesitar perdón. Y lo que he dicho siempre, con la vara que medimos a algunas personas, vamos a ser también nosotros medidos. Y quizás no nos va a gustar tanto la medida que se aplique después de nosotros haberla usado múltiples veces con los demás. Entonces, otra cosa que podemos hacer es buscar el enfoque positivo de la situación. O sea, pasó una discusión, una pelea grande. No podemos enfocarnos únicamente en lo malo que sucedió. ¿Qué aprendimos de eso? ¿Qué efecto positivo tuvo en mí como persona o en mi entorno?
¿Qué descubrí que me puede servir de beneficio? Si yo busco mejor, en vez de quedarme solamente con lo malo, remarcar hacia lo positivo y el aprendizaje de algo, quizás voy a madurar más rápido, voy a entender más rápido y voy a poder soltar más rápido. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con lo que me sirve o con lo que no me sirve? Eso es una parte esencial. Otra cosa que podemos hacer es cuidar de nosotros y de nuestro núcleo. ¿Qué significa eso? Que podemos enfocarnos en que si, por ejemplo, se nos lastimó la autoestima, pues ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra autoestima? Desde arreglarnos físicamente, bajar de peso, entrar en una dieta, hacer ejercicio, enfocarnos en el crecimiento mental, leer libros que nos ayuden en nuestra superación, estudiar algo, intentar trabajar en nosotros en diferentes dinámicas o buscar ejercicios efectivos, e inclusive la ayuda de un coach o de un terapeuta que nos sirva de plataforma para nosotros aprender cómo resolver nuestros conflictos de ahora en adelante. Esa parte es esencial. Por último, creo que es importante el tratar de resolver la ofensa. Esta es la parte a la que nadie quiere llegar porque todo el mundo, la parte más dura de la herida no es realmente sentirla, es intentar enfrentar a nuestro agresor. Entonces, a veces, por miedo a lo que pueda ocurrir, a que se suscite otra herida mayor o a que no estamos listos, no sabemos qué hacer o estamos esperando que venga el que nos hirió a resolver, no queremos resolver la herida y nos quedamos ahí esperando a que se resuelva solita. Entonces, tiene que haber un momento incómodo donde estas personas puedan volver a dialogar acerca de lo sucedido, vuelvan a poner sus perspectivas y vuelvan a entrar en algo que se llama un nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos enemistados toda la vida con alguien, no podemos estar enemistados con la familia toda la vida y dañar el entorno familiar. En algún momento tiene que haber una tregua y la tregua no significa que vamos a estar de acuerdo. Simplemente que se establecen nuevos acuerdos de cómo vamos a manejar nuestra nueva dinámica de relación. Puede que no seamos tan cercanos como lo éramos antes, entonces perfecto. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Esa es la idea, que ambas partes puedan reconocer, que ambas partes puedan expresar y que ambas partes puedan llegar a tener un nuevo acuerdo establecido, que sea algo radical, si es el no volverse a ver o si es el volver a retomar algo, pero volverlo a hacer desde la plataforma del amor o desde la plataforma del distanciamiento. ¿Por qué? Porque a veces, aunque no lo querramos, es necesario alejarnos de nuestros agresores, es necesario. Tú no te vas a quedar en una relación donde tú has sido maltratado en violencia doméstica, por ejemplo, cuando tú sabes que lo que tienes que hacer es salir de ahí. Entonces, a veces poner una pauta radical de alejarte de tu agresor es inminente porque tú no tienes que aceptar el daño que los demás te causan. Eso no es algo que lo tienes que hacer, no es así. Tú aceptas lo que tú quieres aceptar y lo que no lo tienes que dejar ir. Y es una plataforma en la que tú te paras gradualmente. O sea, no es que va a pasar de la noche a la mañana, sino que progresivamente tú vas a ir poniendo límites, tú vas a ir creciendo, tú vas a ir aprendiendo, tú vas a ir enfrentando, tú vas a ir siendo honesto. Entonces, todas esas cosas son definitivamente importantes. Ahora, algo interesante que quiero compartir y espero que de todo esto se nos quede esta parte. El ser humano, para sanar, no lo puede hacer únicamente en un área. Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, a veces el error más grande que puede tener una persona es que se enfoca solamente en un área, pero las otras dos no están sanadas. Y mientras esas dos no estén sanadas, continuamos siendo agresores, continuamos siendo los victimarios, continuamos estando en un problema de trauma. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que no podemos trabajar únicamente el área espiritual y aferrarnos, por ejemplo, a la religión y decir, bueno, no, Dios me va a sanar, esto va a ser así, así, asado, pero no voy en el área psicológica a tratar con ninguno de mis traumas resueltos de la niñez o con el trauma que me generó ese divorcio o con el trauma que me generó la pérdida de mi hijo y estoy enfocado solamente en eso porque eso básicamente es sustituir la herida con una curita. Y entonces dejo lo que realmente está dañado, lo dejo abierto, lo dejo dañado. Y no me ocupo nada de mi cuerpo y permito que todas las cosas se den así. Claro, por eso es que hay muchas personas, sí, muy en la fe, pero espiritualmente
disque fuertes, pero físicamente descuidados totalmente y en las emociones totalmente infantiles o aceptando todo tipo de cosas porque no están sanos hasta que tienen un quiebre. Y cuando quiebran ahí, que tienen una caída fea, entonces es que descubren que estas otras áreas también estaban dañadas en su vida. Tampoco puedo irme únicamente a sanar solamente lo emocional, pensando que eso es lo único que tengo que sanar y no atiendo mi cuerpo y no atiendo mi parte espiritual y entonces me voy únicamente ahí porque estaría haciendo lo mismo, estaría creando un regla sobre regla, un sustituto de algo y dejando que todo lo demás se pierda. O sea, nosotros para poder funcionar tenemos que funcionar en las tres áreas de una manera saludable. Tampoco puedo enfocarme en hacer ejercicio, nutrir mi cuerpo y convertirme, mejor dicho, en un modelo y dejar que mis emociones y mi espiritualidad también estén abajo. O sea, el ser humano tiene que estar alimentado por todas partes. Entonces, esto es un proceso continuo y es un proceso que va entrelazado. Y cuando no sabemos llevarlo de una manera entrelazada, nos acaba pasando que tenemos un quiebre muy grande y una caída quizás mucho más difícil de la original, que fue nuestra herida principal. Entonces, ahorita te voy a dar unos tips de cómo tú puedes sanar tus heridas y moverte hacia adelante. Primer tip que te voy a dar es acepta lo que ocurrió, pero no solamente desde tu perspectiva, acéptalo también desde la perspectiva de la otra parte y asume responsabilidad. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu contribución? Trata de balancearlo en una balanza y ve a ver qué pasó realmente, porque a veces la perspectiva de lo que estamos pensando es lo que va a generar que la balanza esté así. Pero si yo mido a las personas en la misma balanza, probablemente voy a encontrar ¿dónde estuvo el error realmente? Voy a decir, bueno, es que ambos nos hablamos mal. Bueno, es que ambos nos salimos de casillas. Bueno, es que ambos perdimos el temple. Bueno, es que ambos no estábamos preparados para esa conversación. Ok, puede ser que lleguemos a entender eso. Y una vez aceptando eso, tenemos que entender que tiene que haber algo que se llama contacto cero. ¿Por qué? Porque cuando peleamos con una persona, cuando estamos ofendidos por algo que sucedió, si nosotros no ponemos de inmediato un contacto cero, la herida se sigue abriendo. Entonces es como que nos desangráramos ahí. Entonces, cuando ponemos el contacto cero, la única razón por la que se hace eso no es por ofender más a la persona ni por causar otro problema, sino porque es necesario que la herida mía cierre momentáneamente o frene la habilidad que tiene ahora de tirar toda esta sangre hacia afuera. En el caso emocional, todas mis emociones entonces están en un descontrol. ¿Para qué yo voy a ir a ponerme frente a mi agresor para seguir en la pelea? Eso es algo que el contacto cero produce que no tengamos que continuar metiendo el dedo en la herida para sentirnos peor acerca de lo que nos pasó. Yo detesto cuando veo, por ejemplo, que hay noticias de padres que pierden a sus hijos y entonces van y otra vez la gente les sigue preguntando la misma cosa y les hacen entrevistas de lo mismo y los familiares quieren oír la misma historia 70 veces y no los dejan en ese momento respirar para que ellos puedan procesar su herida porque en ese momento ellos están a flor de piel desangrándose interiormente en sus emociones y a nadie le importa. Entonces, el contacto cero y el asumir la responsabilidad, o sea, asumimos responsabilidad, ponemos un límite inmediatamente y esperamos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es regular y para regular no podemos estar frente a la situación o frente al agresor. Segundo, un tip importante, lleva un diario. Los diarios fueron creados con la intención de que los seres humanos podamos desahogarnos, pero cuando nosotros podemos ver ese patrón que estamos desahogando en ese diario, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos de lo que pasó? ¿Qué pensamos de lo que hicimos? ¿Qué pensamos de la otra persona? Es importante porque esto pone nuestras ideas en una perspectiva clara donde ahora las podemos hacer visibles y cuando las vemos de repente decimos, ay, me exageré. No debí de haber dicho eso, no, no, eso está fuerte, déjame lo borro. Y podemos darnos cuenta de que nosotros también podemos ser igualmente malos que los demás. Entonces, no podemos tratar de corregir un comportamiento si no lo estamos viendo. A veces no vamos a esperar que alguien venga y nos señale ese comportamiento, sino que es importante llevar un diario, tenerlo ahí escrito, analizarlo, releerlo, borrarlo, volverlo a escribir, no sé, lo que te sirva. Pero lo importante es llevar un diario para que tú puedas desahogar lo que sientes, lo que piensas
lo que te desilusionó, lo que tú querías que pasara, lo que no sucedió. Eso te va a ayudar a ti a tener una perspectiva un poquito más clara del asunto. Y así vas a poder entonces nivelar tus emociones. También puedes anotar lo que tú crees que debió de haber ocurrido de parte de la otra persona. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a entender y a visualizar el punto de vista de otra persona. Si tú le gritaste a una persona y esa persona sacó la mano y ¡pa! Te la pegó. En ese momento, tú creíste que esa persona reaccionó sobreexageradamente porque tú solo le pegaste un grito, ¿cierto? Pero cuando tú lo escribes y tú anotas qué debió de haber hecho esa persona, bueno, debió haberme gritado para atrás. Tú tienes ahora tu expectativa de lo que tú estabas esperando que ocurriera. Y quizás no siempre nuestras expectativas son lo que va a ocurrir, porque yo no sé cómo va a reaccionar otro ser humano si yo le grito. Yo no sé si esa persona estaba pasando una mala semana y de repente se desquitó toda la ira conmigo y por eso me pegó. Yo no sé si esa persona trae patrones de violencia y por esa razón esa persona me agrede. Yo no lo sé. Yo solo sé que yo contribuí a la reacción de esa persona, ¿cierto? Entonces, cuando yo coloco esa perspectiva de lo que yo creo que debió de haber pasado, yo estoy enfrentando mi expectativa y puedo tener un juicio claro, una idea clara de lo que yo estaba esperando basado en quién yo soy, no basado en quién la otra persona es. Entonces eso me va a ayudar a entender a las personas, a entender que una acción como esta puede causar que una persona muera. Puede causar un descontrol en la ira, puede causar que una persona insulte, puede causar que una persona esté herida, puede causar lo que sea que cause. Pero el punto es que llego al punto de verlo para poder comprenderlo. Entonces, es importante anotar eso. Una técnica muy utilizada en el coaching para ayudar a las personas a poder encontrar lo que realmente les molesta de la situación es el hecho de poder meditar o visualizar la escena una y otra vez. ¿Por qué se hace eso? Eso se llama técnica de exposición. Lo que hacemos es exponernos nuevamente a la escena para tratar de cambiar esa escena y de ver si pudimos haber hecho algo diferente que pudo haber resuelto la escena en la manera satisfactoria en como nosotros estábamos esperando. Entonces, eso se utiliza, la técnica de exposición se utiliza para que podamos sanar eso, para que podamos enfrentarlo o para que podamos visualizarlo de otra manera y de repente nos abre la mente para que cuando nos toque resolver el problema ya estemos preparados en lo que queremos decir, en cómo queremos que vaya la conversación, en cómo queremos que las cosas se den, porque nos crean una expectativa nueva de que hay una posible solución. Entonces, para eso se utiliza lo que es la meditación, la visualización y este tipo de exposición para sanar trauma, heridas o ofensas, de manera que podamos analizar la respuesta que nuestro cuerpo va a dar si ya fuimos preexpuestos a lo que puede suceder cuando realmente lo hagamos. Otra cosa que podemos hacer es comenzar a practicar ejercicio, deporte, todo lo que nos ayude a liberar el exceso de cortisol y de estrés que nos generó la ofensa. Es bien importante que entendamos que estas cosas no se liberan de nuestro cuerpo solas, no se eliminan. Se eliminan únicamente cuando quemamos calorías, cuando estamos haciendo algún tipo de actividad tanto cerebral como física. Así es como comenzamos a liberar. Entonces hay un ejercicio que se practica mucho en el coaching y en otras dinámicas de psicoterapia, que es el patear por un minuto. Creo que en Yoga Kundalini, que me parece que es una ciencia que la practica, tú comienzas a patear, a patear, a patear desmedidamente, sacándote toda la ira del cuerpo, toda la ira que te produjo la ofensa, y pateas y pateas y pateas, y no llegas ni a 20 segundos, porque antes de los 20 segundos te estás muriendo del cansancio y de lo exhausto que quedas, de tanta energía que pones al patear para sacar la ira. ¿Por qué te sirve esta técnica? Porque esta técnica te lleva a darte cuenta de lo innecesario que es cargar con cosas que no necesitas. La ira lo único que causa es desgaste, que estés extenuado. Entonces, cuando tú la manifiestas a través de esta dinámica, te ayuda a liberar las emociones negativas que se están ahí descontrolando en tu amígdala cerebral, entonces puedes sacarlas de tu cuerpo. Entonces, esta parte es una parte sumamente importante porque también tú puedes escribir cartitas desahogándote. No la vas a enviar a tu agresor, pero puedes escribirle, ¿sabes qué? Me siento mal, creo que esto no debió de haber sucedido así, yo tenía este concepto de ti y ahora quedé desilusionada por esto, esto y esto. Y claro, al tú exponer el desahogo,
Tú lo rompes posteriormente, lo puedes volver a hacer cuantas veces tú quieras, lo puedes quemar en el fuego, lo puedes disolver el papel en agua, no sé, flocharlo, lo que tú quieras hacer. Lo importante es que esas cartas te ayudan a ti a desahogar y mientras más tú lo vas sacando de ti, si no lo quieres hablar con una persona, pues más vas sacándolo de tu cuerpo y de tu mente, porque finalmente los puedes expresar y entonces el cerebro recicla esa memoria al punto de ponerla en un recuerdo a largo plazo y nada más. Una práctica también que podemos hacer es sacar nuestras emociones de forma creativa. A mí, por ejemplo, me gusta pintar, me gusta la música, me gusta hacer cosas. Entonces, a veces escribir una canción para mí es decir lo que yo quiero decir. O pintar una pintura donde yo pinte 4 líneas de diferentes colores, no me importa si la gente entiende o no lo que pinté, me ayuda a expresar cómo me estoy sintiendo en ese momento. Cuando pinto un universo con la tierra y el golpe que produce, quizás estoy hablando del choque de mis emociones internas, que no necesariamente alguien que sea pintor sabe lo que significa. Entonces, hacer manualidades, la pintura, el dibujo, el arte en general, siempre ha sido una gran herramienta para poder expresar. Entonces podemos quizás descubrir hasta que tenemos muchísimos talentos y enfocar la herida hacia la expresión artística. Es una de las cosas que podemos utilizar. También para reparar el daño que sufre nuestro cerebro, podemos estudiar algo que mantenga nuestro cerebro en una actividad conectiva. Puede ser algo divertido, como puede ser algo que mantenga nuestro cerebro pensando. ¿Por qué? Porque mientras estamos sufriendo con la ofensa, neuronas de nuestro cerebro mueren, conexiones se interrumpen y sufrimos espacios vacíos en nuestro cerebro donde ya nuestra función no es igual. La corteza que nos protege a veces se puede ver muy comprometida y se puede dañar. Entonces, pues para restaurar esa parte del daño que nos causó esa ofensa, podemos intentar estudiar algo. Podemos tomar terapia también. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos ayuda profesional, alguien que nos guíe, alguien que nos diga quizás cómo resolver algo que nosotros no sabemos cómo resolver. Podemos buscar la conexión espiritual con Dios, podemos intentar enfocar nuestra área espiritual para permitir alguna sanidad en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente y podemos, claro que sí, conectar con todo este tipo de cosas espirituales como lo que es la meditación, la yoga, la religión, todo este tipo de cosas que la gente persigue hoy día. Y por último, y no nos puede faltar, es enfrentar la situación cuando estemos listos. Si nosotros no enfrentamos la situación, la herida nunca se va a cerrar, no se va a cerrar. Entonces, es importante que nosotros en algún momento, cuando nos sintamos preparados, logremos enfrentar lo que sucedió, logremos hablarlo, logramos poner nuestras pautas nuevas y podamos sanar eso con una experiencia positiva. ¿Por qué? Porque algo negativo solo se puede cambiar con algo positivo. Es la única manera en cómo podemos hacer que funcione y encaje en nuestro rompecabezas. Entonces, estos son los tips que yo recomiendo en algunas de mis sesiones para ayudar a personas a salir adelante y quería compartirlo en general porque creo que todos hemos sido lastimados. Es importante que reconozcamos que todos hemos sido heridos y que quizás muchos de nosotros cargamos heridas todavía en las cuales no hemos estado listos para sanar. Y por eso quise abrir con esa pregunta y la voy a repetir de nuevo. ¿Cuánto tiempo más necesitas para resolver eso que te está haciendo daño? Espero que todas estas cosas que te he enseñado hoy sean de beneficio para ti. Me despido cariñosamente y espero verte en nuestro próximo webinar muy pronto. Soy Nix de CN Connective Coaching. Hasta la próxima.